reunidos en la armonía de su paternidad. Amén. Y cuando nosotros hablamos de armonía, hablamos de unión, algo que está bien concertado, algo que está bien unido. Así que dígale al que está al lado, vamos a estar en armonía en esta noche. Y los días que restan, el 2024, que falta poquito, pero el 2025 vamos a terminar, vamos a estar en armonía, bien concertados, bien unidos. Amén. Y esto es poderoso. Acompáñenme por favor al libro de Salmos, capítulo 112, 1. Salmos, capítulo 112, versículo 1. Si ya está en pantalla, usted me dice amén. Amén, ya está en pantalla. Dice así, mire, vamos a leerlo, es una palabra bien conocida, pero hoy, mientras más la leía, me gozaba más en este relato maravilloso. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, y las generaciones de los rectos será bendita. Es maravilloso. Y quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Salmo 112, 1. Dice, alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Amén. Mire, es maravilloso este relato. Dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Y empieza a hablar de una generación, de cómo vive una generación que teme y obedece al Señor. Y sabe que hay algo que nosotros debemos detectar rápidamente. Nosotros vemos en este tiempo cómo las generaciones atadas a un montón de cosas, descendencia atada, padres, hijos, y repiten un círculo vicioso atado. Pero el salmista aquí hacía una mención y una palabra profética a aquellos que temen a Jehová y cumplen en su palabra, pero no habla de un temor de miedo, sino temor de reconocer que Él es quien nos gobierna, como bien decía el apóstol, que hay un gobierno superior, y esto es maravilloso. Y cuando nosotros hablamos de una descendencia bendecida, tenemos dos características, y quiero que me preste atención acá. Nosotros tenemos una descendencia bendecida y una descendencia poderosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una descendencia bendecida y una descendencia poderosa? Que la descendencia bendecida percibe la bondad de Dios. Y está bien eso. Pero la descendencia poderosa dice que administra legados eternos, riquezas gloriosas. O sea, está en otro nivel. Ahora, el salmista David hacía una clara definición. Dice, a los que, alabado sea el Señor, son felices aquellos que temen al Señor. Yo no sé si usted es feliz cuando obedece al Señor. Le causa deleite obedecer la palabra del Señor. Y sabe que una descendencia bendecida es la que percibe la bondad de Dios. Ahora, una descendencia poderosa puede administrar legados eternos, riquezas de gloria, propósito eterno. Y sabe que nosotros del libro de Génesis, el hombre dice que desobedeció a Dios. Dice que el primer Adán, antes de que entrara el pecado a su alma, antes que se mezclara, Adán, usted veía al primer Adán y era reflejo de Dios, porque él caminaba y temía, y aparte había un gobierno que a él lo sustentaba. Entonces él tenía autoridad para manejar un legado, para manejar cosas eternas del Señor. Ahora, cuando el primer Adán entra en un estado de desobediencia, pierde todos esos beneficios. Y dice que es echado, dice que es echado de aquel beneficio que tenía y camina errante. Dice que la tierra le produce cardo y espina. Por eso es tan importante poder entender esta característica, ¿no? Poder obedecer al Señor, porque la desobediencia es igual a pecado.
Alguien que está en desobediencia está en un estado de pecado, de oscuridad. Y toda su por eso, amado, nosotros estamos proclamando, porque detrás de nosotros hay una generación, detrás de usted hay una generación que debe administrar asuntos eternos, que debe manejar legados eternos. Pero para que maneje legados eternos, nosotros tenemos que mostrarle que obedecer al Señor es lo más feliz que puede haber. Amén. Y me maravillo esto. Por eso dice que una descendencia poderosa es que el Padre encuentra placer en aquel que le obedece. ¿Sabe qué? Una descendencia poderosa que porta esto, el Padre se deleita. Y meditaba en esta palabra, porque un padre natural se goza cuando un hijo le obedece. ¿Cuánto más Dios cuando nosotros obedecemos y caminamos bajo su mandato? Amado, nosotros no debemos pensar en nosotros mismos, sino que en los que tenemos detrás de nosotros. Hay una generación que debe administrar asuntos eternos, que debe ser acelerada en los asuntos eternos. Dice que el primer Adán pecó. Y fíjese lo que sucede. Porque no solamente arrastró a su mujer Eva, sino que sus dos hijos también fueron arrastrados por esta desobediencia que hubo en el primer Adán. Ahora, si usted me acompaña al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, por favor. Perdón, Filipenses 2:8 vamos a leer primero. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué maravilloso. Nosotros tenemos una figura, el primer Adán, siendo desobediente, no cumpliendo con los mandatos de Dios, destituido de la tierra en donde él podía gobernar. Dice que él podía administrar los recursos de Dios, pero cuando su alma se mezcló con el pecado, dice que fue echado de ese lugar. Y dice que el relato del libro de Génesis, si usted lo ve, dice que la tierra le producía cardo y espino. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea un montón de condiciones. Ahora, la obediencia también acarrea muchas cosas buenas. Porque dice que, y acá hablando en este relato de Filipenses, está hablando de Dios, de Cristo. Dice que se humilló, haciéndose obediente. Dice que Él bajó, Él cumplió con todo lo que el Padre le había establecido. Fue a la cruz. Ese era el punto que Él tenía, ir a la cruz. Se humilló, pero dice que fue obediente hasta muerte de cruz. ¿Sabe dónde nosotros reconocemos cuál es nuestra condición cuando estamos frente a la cruz? Porque el Señor dice que Él no había cometido pecado, pero dice que se humilló. Y tenemos una figura, alguien que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y dice que fue exaltado y le pusieron un nombre que es sobre todo nombre. Y meditaba en esta palabra porque aquellos que caminamos y nos gozamos en cumplir los estatutos, en obediencia al Señor, Dios nos pone en lugares de privilegio, pero no porque no es porque éramos merecedores, sino que ahora somos portadores de esta vida maravillosa de Cristo mismo y somos exaltados, dice, y ahora Cristo pelea nuestra batalla, Cristo nos exalta y nos pone en lugares estratégicos. Por eso, amado, una descendencia poderosa, dígale al que está al lado, descendencia poderosa. Si tiene a sus hijos ahí al lado, dígale descendencia poderosa. Porque bien, sí, está bien tener una descendencia bendecida, pero constantemente solamente nos reíamos de la bondad de Dios y no está mal, pero nuestros hijos deben administrar asuntos eternos, deben ser una descendencia poderosa. ¿Sabe qué? Cuando hay una descendencia poderosa, toda artimaña de Satanás, todo lo que está planeado, toda maldición queda derribada cuando hay una descendencia poderosa que sabe administrar asuntos eternos. ¿Sabe qué? La obediencia es una palabra poderosa. Amados, debemos caminar en obediencia. Y me encanta el relato del libro de Salmo porque dice que son felices. Y el libro de Salmo 112, versículo 1, habla varias características. Y dice, primero comienza diciendo en el Reina Valera 1960, bienaventurado. ¿Alguien sabe qué quiere decir bienaventurado?
ser feliz. Vive para Dios y por Dios. Y después dice mandamiento. Hay una orden de un superior. Y luego dice la palabra deleita, gran gozo, placer, regocijo. Obedecer produce placer. Dígale al que está al lado, obedecer produce placer. Produce un placer. Yo no sé si usted lo puede vivir, pero qué bueno es obedecer porque te produce placer. Y sabe que usted se libra de un montón de ataduras cuando caminamos y obedecemos la palabra del Señor. La desobediencia se considera pecado. Un acto que no se puede cumplir y queda ahí. ¿Sabe que la desobediencia nos deja a la intemperie? Nos deja descubierto. Por eso, amado, en estas reuniones que estamos viviendo, en la armonía de su paternidad, la armonía quiere decir unión, bien ensamblado. ¿Sabe qué? Cuando caminamos en obediencia, estamos bien ensamblados, estamos bien unidos. Por eso dice que el hombre cuando desobedeció fue separado. Hubo una separación. Y el hombre, al separarse de aquel que lo nutría, tuvo consecuencias. Ahora Cristo tuvo que venir nuevamente, morir en la cruz, humillarse, ser obediente, dice, para volver a reconciliarnos con el Padre. ¿Sabe qué? Cuando no hay armonía, y sabe que la armonía está muy relacionada con la paternidad, hay constantemente un vacío. La gente constantemente quiere llenar un vacío. Pero alguien que está en la armonía de Dios, alguien que está constantemente gozoso, deleitoso, siente placer de venir, siente placer de escuchar la palabra, siente placer de hacer un encuentro familiar, siente placer de reunirse. ¿Por qué? Porque se siente completo. ¿Por qué? Porque hay una armonía. Por eso, amado, estos días que restan de este 2024, estemos en armonía. Estemos bien unidos. Seamos una generación poderosa que administra asuntos eternos. Seamos felices. Dígale al que está al lado que en tu rostro se note la felicidad. ¿Sabe que la gente, usted anda por la calle, va a los bancos, va a las clínicas, la gente en su rostro delata tristeza. Está agobiada. Está triste, no encuentra una solución a sus problemas. Se siente atado y todo eso arrastra a su hijo. Usted va a una casa y una casa es desolada. Y usted le pregunta, tanto el padre como la madre, los hijos, todo en tristeza. ¿Por qué? Porque no hay una armonía que gobierne. Hay un espíritu de desolación que gobierna una casa. Pero estamos declarando que este 2024 que está terminando, estamos en armonía. Estamos en armonía, estamos felices por la palabra que estamos recibiendo. Amén. Dice, bienaventurado es ser feliz. Vive para Dios y por Dios, se deleita, obedece. ¿Sabe que mandamiento, si usted lo busca, la definición dice una orden de un superior a un inferior? Dios es superior, su gobierno es superior. Y nosotros nos deleitamos en estar en su gobierno. Por eso, qué maravilloso que es caminar bajo la obediencia, porque nos deleitamos en gran manera. ¿Sabe qué? Este Padre se deleita en gran manera. Una de las fortalezas mentales de los últimos años ha sido la desobediencia. Hijos en rebeldía, que no puedo, que estoy cansado, ya no quiero congregar más, ya no quiero ir más, mejor me aparto. Tenemos constantemente un círculo vicioso de gente que no le gusta obedecer. Pero cuando viene un gobierno, y sabe que yo mientras meditaba en esta palabra, me pasa mucho en mi trabajo que nosotros nos movemos por jerarquía. Entonces el de mayor jerarquía manda al menor jerarquía. Y en estos días le comentaba a mi hermana, le digo, el día lunes me tocó una tarea difícil, ir a notificar a una persona de mejor jerarquía que tenía que trabajar para la fiesta. Y esta persona entra a la oficina y se largó a llorar. Y yo le digo a mi hermana, me dio tanta compasión. Pero le digo, me dice, ¿pero cómo, Herrera? Dice, yo ya tenía todo organizado. Le digo, discúlpame, nosotros no decimos por el apellido, discúlpame, Chaguni, pero cuando los jefes mandan, nosotros debemos obedecer.
Y sabe que meditaba en esta palabra, porque cuando hay un mandamiento es alguien superior, soltando una palabra de autoridad para alguien inferior. Y cuando hablo de inferior, usted no se sienta mínimo, ay, la última cucaracha del tarro. No, amados, no, estamos hablando de gobierno. Porque el gobierno que antes a nosotros nos gobernaba era un gobierno diabólico y satánico. Pero cuando recibimos la vida de Cristo, ahora tenemos un gobierno de autoridad, de dominio propio, un gobierno que es justo. Por eso se trata de gobierno, de autoridad, una descendencia poderosa. Administras asuntos internos, asuntos eternos, administra la palabra, sabe discernir en el espíritu cuando algo es de Dios y cuando algo de las tinieblas. Esto es maravilloso. Y sabe que ahora sí vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y sabe que Dios nos hizo herederos y coherederos de su reino. Nos involucró en su testamento. ¿Sabe que alguien que tiene una herencia es porque fue escrito en un testamento? Si no, no puede recibir una herencia. O sea, alguien cuando escribe en su testamento, le voy a dejar esto, es porque lo estima, es porque siente placer, es porque siente cariño por esa persona. Entonces, le voy a dejar esto. Yo no sé si alguna vez usted recibió una herencia. ¿Hay alguien que acá recibió una herencia? Pero la herencia más gloriosa que nosotros tenemos es la que dejó Cristo. Dice que Él nos hizo partícipe, dice que Él nos hizo herederos y coherederos de su reino. Nos hizo partícipes por ser por eso la descendencia poderosa sabe discernir esto. La descendencia poderosa sabe administrar asuntos y no se cree un esclavo, sino que se considera hijo. Una descendencia poderosa no anda sufriendo que es huérfano, sino que rápidamente discierne que tiene paternidad en Dios. Una descendencia poderosa no anda que hoy dejo, que no dejo. Una descendencia poderosa lucha, pelea por su familia, le siembra la palabra, hace hasta lo último para recibir, usa todos los recursos para llegar a este lugar, porque entendió que es una descendencia poderosa. Que no solamente alcanza con la bondad de Dios, y eso está bueno, con la misericordia de Dios, sí, eso está bueno, pero cuando nos volvemos descendencia poderosa, nos volvemos ágiles para administrar las cosas de Cristo. Por eso el salmista David decía, me hace tan feliz, bienaventurado, estoy feliz en Cristo, nada me detiene, estoy en la armonía de Él, he aprendido, soy feliz, amado, no ha costado mucho ser feliz. Muchas veces tenemos que decirle a nuestro rostro, alegrate un poco porque venimos con cara, parece que no sé, de espanto. Pero qué bueno es cuando te encontrás con un hermano. Yo siempre me encuentro con alguien en la calle cuando salgo a mi trabajo a dejar correspondencia. Y estos años, y por ahí hay hermanos que evangelistas, por ahí todo mira, vio que será amada, y yo me deleito cuando los hermanos andan contentos, pero qué feo encontrarte con alguien amargado, triste, tener que ministrarlo en la calle. Pero qué bueno es encontrarte con alguien que a pesar que está pasando un proceso difícil, a pesar que tal vez perdió un ser querido, tal vez perdió su trabajo, tal vez no terminó el año como quería, pero dice, estoy feliz porque entendí que tengo paternidad en Él, que estoy en Él, que estoy en armonía con Él. Esto pasará, saldré en victoria, pero estoy feliz, no pierdo la felicidad, nada me hace perder la felicidad, nada, ni un problema, nada, estoy feliz porque me encontré con mi Señor. El salmista David dice, alabado, él alababa al Señor, exaltaba el nombre del Señor, qué feliz son los que temen al Señor. Y en el relato número 2 me maravilla porque ahí empieza a hablar de la descendencia y dice, sus hijos tendrán éxito en algunas partes. ¿Dice así? No está en pantalla. Salmos capítulo 112, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora sí, dice, sus hijos tendrán éxito en algunas partes.
Dígale al que está al lado, en todas. En todas. Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Justo, todos los hijos de los justos serán bendecidos. Pero en donde pise, en donde se muevan, llevarán bendición. En donde se muevan será una generación poderosa. Estén en la universidad, en la escuela, en los trabajos, en los hospitales, serán poderosos. ¿Por qué? Porque administran cosas eternas. Dice por eso, en todas partes, no es que somos nosotros en algunas partes poderosos, no, amada familia, en donde nosotros nos movemos, somos portadores de una palabra poderosa, libertadores. Libertadores, ¿sabe qué? Me acordaba, la semana pasada tuvimos la última plataforma evangelística en la casa de nuestro hermano Javier. Y lo hicimos en el patio, hacía mucho calor, sacamos el parlante afuera. Y cuando llegamos a la casa del hermano Javier, enfrente había un movimiento medio raro. Bueno, los hermanos que estuvieron ahí y estaban demoliendo una casa, habían usurpado una casa, un ambiente, todos los vecinos enojados. Y nosotros teníamos que empezar la reunión. Y le digo, vamos a comenzar. Nuestra hermana Jessie empieza a coordinar y cantábamos fuerte. Y los vecinos no sabían si mirarnos a nosotros o mirarle la acción que estaba adelante. Y empezamos a cantar, a declarar palabras de libertad para el barrio, palabras de libertad para la familia, porque entendimos que somos una generación poderosa en el Señor. Que manejamos asunto eterno, que manejamos libertad, que manejamos una palabra de sanidad y de restauración. ¿Y sabe qué? Todo el movimiento pasó, llegó la policía, los móviles, cortaron la calle. Nosotros seguíamos de reunión, no podíamos cortar la reunión, estábamos en una plataforma evangelística. Y le decía a los hermanos, usted no se preocupen, hermano, que tal vez hoy no hay, pero los vecinos están escuchando. Y estaban los vecinos afuera y no escuchaban. Y el hermano Javi canta despacio, no canta fuerte él. Y decía, libertad para Barrio Nuevo, para los vecinos. ¿No? Y no teníamos vergüenza. ¿Por qué? Porque entendimos que somos portadores de algo eterno. No nos podemos callar. Una generación poderosa no se calla, manifiesta esta gloria que fue depositada, esta gracia que fue depositada. Por eso el salmista decía, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Soy feliz obedeciendo a sus mandatos, soy feliz obedeciendo a su palabra. Y cuando me muevo, ¿sabe qué? Alguien que obedece tiene autoridad. Alguien que obedece tiene autoridad. Por eso dice que Cristo fue obediente hasta muerte de cruz. ¿Sabe qué? A Cristo hasta los demonios los conocían, porque tenía autoridad, manejaba autoridad. Por eso Él se movía en la sinagoga, predicaba el evangelio. Y ¿sabe qué? Muchos los querían hacer tentar, pero Él era una persona que manejaba asuntos eternos, manejaba autoridad. Una generación poderosa tiene autoridad. Tiene autoridad para reprender, tiene autoridad para atar y desatar cosas. Por eso, amada familia, este 2024 quiero decirte, tú tienes autoridad en tu boca, tú tienes autoridad en tus manos cuando la levantas, cuando te encontrás en medio de un ambiente hostil, tú tienes autoridad, tienes poder. Y esto es maravilloso. Y sabe que terminamos ese día, nosotros continuamos el culto, por supuesto. Ellos se fueron, nosotros continuamos. Y sabe que nuestro hermano Javier nos decía, sabe, todo el barrio es como la juventud, decía, está bajo un gobierno de adicciones, dice, este chico le roba a los vecinos se habían enojado, habían ido, mire, le sacaban hasta las ventanas de la casa. Era tremendo. Y nosotros estamos ahí declarando una palabra de autoridad y de poder, porque entendimos que somos una generación poderosa. Dígale al que está al lado, sos una generación poderosa. Sos una generación poderosa que manejas, administra legado eterno, riquezas gloriosas, propósitos divinos. Esto es maravilloso. Riqueza gloriosa, y no está hablando de riqueza de plata, que sí, por ahí sí lo podemos tener, pero habla riquezas de los cielos, la palabra, saber discernir en el espíritu. ¿Sabe qué? Una generación poderosa se mueve rápidamente, lucha por las almas, camina, predica el evangelio en todo lugar, a toda hora, porque entendió que no es solamente para uno, sino que es para compartir este evangelio maravilloso. Por eso dice, sus hijos tendrán éxito. Y esta palabra éxito, ¿vieron cuando alguien te dice que tengas éxito, que te vaya bien? En todas las partes,
Yo no sé dónde tú te mueves en tu diario andar, pero sí quiero declararte que tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta la 4ª generación donde se muevan, será una generación poderosa. Una generación poderosa. ¿Sabe qué? El día sábado, cuando estuvimos en este lugar, en el cierre de la escuela Timoteo, vimos a los niños. ¿Sabe qué? Me conmovió, pero me ministró mucho cuando vi a Genaro en este lugar ministrando las ofrendas. Y estaba sentada ahí y tremendo, pero hubo un padre y una madre que entendieron los asuntos eternos, entendieron que era una generación poderosa, que alcanza con la bondad de Dios, sí, por un tiempo, pero debemos movernos a ser una generación poderosa en el Señor. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros entendemos que somos una generación poderosa, tus hijos se vuelven predicadores de la palabra, tus hijos se vuelven intercesores de la palabra, tus hijos donde están hablan de este reino, manifiestan de este reino. ¿Y sabe qué? Toda maldición es despojada de una generación poderosa. Amén. ¿Sabe qué? No serán esclavos de males venideros, no serán víctimas de las maquinaciones satánicas aquellos que son portadores de una generación poderosa. ¿Sabe que nosotros trabajamos en el 2º piso y debajo de nosotros está la comisaría de la familia? Y nosotros vemos cómo constantemente la familia van, niños, ellos tienen un lugar para niños. Y los niños usted los ve desolados, con su cara entristecida, 4 o 5 años. Aferrado a maquinaciones satánicas, que yo no puedo, que esta es mi forma de vivir, y ven en sus padres violencia, ven en sus padres maldiciones que arrastran, abusos, y usted ve a esa generación y la ve, y ¿sabe cómo la ve la gente común? Una generación perdida. Pero ¿sabe qué? Cuando se establece el reino del Señor, esa generación que parecía que era perdida, se levanta con poder cuando son alcanzados por una palabra de libertad. Cuando son alcanzados por una palabra de libertad. Aquella generación que para el mundo natural está perdida, pero para los hijos de Dios no está nada perdido. Para los hijos de Dios todavía hay esperanza para ministrar. Y esto es maravilloso, nos tiene que hacer feliz obedecer a la palabra del Señor. Nosotros que estamos reunidos en este lugar debemos estar felices de estar convocados en este lugar, de venir a este lugar, escuchar la palabra del Señor. Y ¿sabe qué? Una generación poderosa es participante de una herencia eterna. Por eso el libro de Romanos dice que Él nos hizo participantes, nos hizo herederos y coherederos de su reino. ¡Qué poderoso! ¿Éramos merecedores? No merecíamos herencia, pero Él en su infinita gracia nos hizo participar, nos involucró en su herencia. Y ahora ya no eres esclavo a un sistema, ya no eres esclavo a una enfermedad, ya no eres esclavo a alguna atadura diabólica que venía arrastrando tu padre, sino que ahora sos libre. Dígale al que está al lado, sos libre. ¿Sabe qué? Una generación poderosa administra libertad. Y tú a tus hijos le manifiesta esa libertad. Pero ¿saben qué? Hemos visto a lo largo de estos años padre en esclavitud, hijo en esclavitud, nieto en esclavitud. Abuelos que arrastraban vicio, ahora los alcanzó a los padres y también a los hijos. Pero declaramos que todo eso, cuando recibimos una palabra, todo eso se corta. Amén, se corta una descendencia poderosa. Pónganse de pie, por favor, amada iglesia. Y sabe que si hay algo que nos deleitamos es que nosotros, y siempre lo vemos y es una figura, yo veo al apóstol y yo creo que el apóstol y aún los ministros, nosotros nos deleitamos en obedecer al Señor. Pero yo al apóstol lo conozco hace varios años. Y sabe que jamás vi en su rostro, a pesar de las dificultades que podía estar pasando de enfermedad, jamás lo vi triste o decir, ay no, hoy no ando deleitoso, hoy no tengo ganas de alabar al Señor. Muchas veces se paraba en este lugar, aún con cólico, y alababa al Señor. Y eso es lo que decía el salmista David, deleítense
gócense, disfruten, sean felices. Y uno, pero ¿cómo quiere que sea feliz? No sabe lo que estoy pasando. No, tal vez no sé lo que está pasando. Pero cuando tú aprendes a contentarte en el Señor, el problema queda inferior. Porque tu felicidad es tan grande. Tu gozo es tan grande. Por eso el salmista, deleítense. Deleítense. ¿Vieron? Recién, mi esposo comenzó diciendo, los hermanos juntos y en armonía. Hay un deleite cuando estamos en este lugar. Hemos aprendido a deleitarnos en el Señor, a ser felices en el Señor. Ya la amargura no nos gobierna, ahora nos gobierna la felicidad. Ya no nos gobierna un estado de pecado, de esclavitud, ahora somos libres en Él. ¿Y sabe qué? Cuando disfrutamos de esa libertad, podemos ser realmente felices en Él. Y disfrutamos de la palabra, disfrutamos de adorarle al Señor. Bienaventurado el hombre, la mujer, la familia. Qué feliz una familia que obedece. Una familia que camina bajo la palabra del Señor. Pero qué triste ver una familia atada. Una familia atada a los vicios. ¿Sabe que con mi esposo hace un tiempo fuimos a ver una familia, unos jovencitos? Y vieron que hay ámbitos muy hostiles para sembrar la palabra muchas veces. Y uno no se anda achicando, sino que quiere en qué momento le puedo sembrar la palabra. Y veíamos todo el movimiento, le contábamos a los apóstoles, una mentalidad de esclavitud. Y por más que uno le quiere sembrar, pero ellos no quieren salir de esa condición. Y sabe que para ser una generación poderosa, nosotros debemos creerle a la palabra y movernos. Porque la bondad de Dios sí está. Dios es bueno, pero nosotros debemos terminar de salir de esa condición y volvernos una generación poderosa. Salir de un estado de tristeza y estar en un estado de plenitud. Dice que nosotros fuimos trasladados, dice que estábamos en esclavitud, en pecado, dice que fuimos trasladados a la luz admirable. Hubo un movimiento, tiene que haber un movimiento, tiene que haber un cambio, un arrepentimiento genuino y salir de esta condición que estoy. Yo no quiero terminar un 2024, un 31 amargado con los mismos problemas que arrastré durante un año. Yo declaro que tu familia será una familia poderosa que administra asuntos eternos del Señor. Que tus hijos vean en tu rostro, no hay tristeza, sino que hay felicidad, hay gozo. ¿Sabe qué? Hoy vemos a niños de corta edad entristecidos en su rostro, muy tristes. Y le comentaba, llegamos a esta casa y veíamos todo el movimiento con mi esposo. Y nos pasaron un montón de situaciones y le hablábamos del Señor. Y veíamos cómo eran atados a un montón de cosas, a vicios. Y su hijo muy pequeño y su nena también. Y rápidamente pude detectar que en su nene de 2 años eran la imagen del Padre, repetía lo mismo, las mismas palabras. Sí, estamos agradecidos con el Señor, pero no son una generación poderosa. No pueden manejar, no son confiables. Por eso el hombre cuando pecó fue destituido, porque ya no era confiable. Mientras obedeció al Señor, pudo manejar asuntos eternos en el Edén. Tenía autoridad y gobierno sobre todas las cosas. Pero cuando el pecado entró y se mezcló con su alma, fue destituido porque ya no era confiable. Hasta que vino Cristo. Y dice que fue obediente hasta muerte de cruz. Y se humilló. Y hoy tenemos una clara imagen. Cristo siendo obediente. Padeciendo, pero dice que resucitó. Y una clara imagen del postrer Adán. Un hombre obediente. Que tenía todo, pero bajó, porque era necesario, porque Dios intentó con muchas generaciones. ¿Sabe qué? Y usted puede leer varios relatos de las Escrituras. Adán
Dice que fue obediente cuando Dios le habló que entregara a su hijo. Qué difícil situación. Pero él dijo, tengo que obedecer. Y tomó a su hijo, tomó el cuchillo, un poco de leña y le dijo a los criados, ustedes quédense acá. ¿Por qué? Porque los criados se consideraban esclavos y no iban a entender lo que él iba a hacer con su hijo. Y empieza a subir. Y usted conoce el relato, dice que Dios le provee de un carnero. ¿Sabe qué? Una descendencia poderosa es proveedora. Puede ver la provisión de Dios en todo momento. Aún en tu difícil momento tú puedes ver la provisión de Dios. Y dice que ahí estaba el carnero. Y seguramente desató a su hijo y sacrificó al carnero. Noé, cuando tuvo que construir el arca, dice que todos se reían, pero él tenía a su hijo trabajando. Y cuando vino el diluvio, su familia se salvó. Porque alguien que es obediente es rápido en accionar. En los tiempos hostiles, tú te vuelves ágil, puedes discernir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tú puedes discernir en la palabra. Estás nutrido. Y vino el diluvio y la familia de Noé adentro del arca y todos aquellos que se reían se perdieron. ¿Por qué? Porque alguien que puede captar, puede obedecer, se mueve rápidamente y le cree al Señor. Yo creo por una generación poderosa que maneja asuntos eternos. Que así como vimos el día sábado niños, también aquellos que no tienen hijos, yo me deleitaba, yo todavía no soy mamá, pero ¿sabe qué deleite es ver a alguien manejar asuntos eternos de la palabra? Que levanta su mano, que oran, imparten la palabra del Señor. ¡Ah, qué tremendo! Estamos en armonía. Nuestros niños están en armonía, nuestros adultos están en armonía, manejamos un mismo lenguaje, estamos en armonía, estamos bien concertados.